Gloria a Dios. Santo mi Dios. Dios es bueno, Dios es grande. Bendito sea su santo nombre, aleluya. A su nombre gloria, a su nombre gloria, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Oh santo Dios. Vamos a hacer una corta oración, gloria a Dios, para empezar, aleluya, el servicio. Padre Santo, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es grande. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das, Padre Santo, de estar delante de tu presencia, mi Dios, adorándote, Padre Santo, alabándote, mi Dios, aleluya. En este momento nos presentamos, Padre Santo, delante de ti, para que tú te glorifiques, Padre Santo, y a través, Padre Santo, de nosotros, tú nos uses, tú nos hables, Padre Santo, aleluya. Somos todos oídos, mi Dios, aleluya. Glorifícate de una forma especial, Padre Santo, aleluya. Y dando, Padre Santo, la sabiduría para poder entender y comprender, Padre Santo, lo que tú tienes para nosotros, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mi Dios. Gloria a Dios. Le damos las gracias a todos los hermanos aquí presentes, igualmente a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook Live. Esperamos que se gocen. De igual manera, nosotros aquí nos vamos a gozar. Aleluya. Hoy vamos a tener un tema bien importante. Gloria a Dios. Aunque todos los temas son importantes, bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. A su nombre y gloria. A su nombre y gloria. Aleluya. El tema de hoy, gloria a Dios, es la cremación. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de la unidad es temas éticos. Dice que después de estudiar la lección, los alumnos explicarán cuáles son las implicaciones o motivaciones que tiene la práctica de cremación de un cadáver. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. También va a analizar las razones de carácter higiénica, económica, culturales, morales y teológicas en caso de optar por la cremación de una persona. Bendito sea Dios. Vamos también a mencionar a través de la lección algunos versos bíblicos relacionados con la información y práctica de la cremación. Bendito sea Dios. La afirmación fundamental: la práctica de la cremación exige que todos aquellos de alguna forma que participen de esta experiencia estén muy conscientes de las implicaciones sociales, emocionales y teológicas implicadas en la misma. Gloria a Dios. Más adelante van a estar explicando todo esto, por eso yo no quiero añadirle nada, porque no quiero cogerle las partes a los demás hermanos, bendito sea Dios. Pero el versículo para meditar: mas oyendo los de Jabes de Galaad, es esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán, y viniendo a Jabes le quemaron allí, y tomando sus cuerpos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y allí ayunaron 7 días. Eso se encuentra en 1 de Samuel 31, del 11 al 13. Ahora vamos para la introducción. En la introducción yo solamente voy a leer, porque los hermanos van a explicar todo esto que yo voy a leer ahora. Así que le pedimos a todos que estén atentos y que no se levanten ni a beber café. Gloria a Dios, los que nos están viendo allá. Y los que están acá, que no se levanten para ir al baño, sino que estén atentos para que no se pierdan nada de lo que se va a hablar en esta noche aquí.
Gloria a Dios. Estaremos definiendo el origen de la cremación. Vamos a explicar lo que significa la cremación. Gloria a Dios. Y describiremos brevemente el proceso utilizado al incinerar un cadáver en la funeraria o otro sitio, y mencionaremos algunos datos estadísticos. Abordaremos la interrogante de cómo un cristiano puede decidir entre inhumación o cremación. Humación es el método original. De eso también van a estar hablando, van a estar explicando, que es enterrarlo en tierra. Gloria a Dios. Y realizaremos un breve recorrido histórico con el fin de poder comprender lo más objetivamente posible esta práctica. Gloria a Dios, como ya dije anteriormente, vamos a ir a través de algunos versos de la Biblia para poder entender esta práctica bien. Interpretaremos algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se mencionan algunos casos de cremación. Reconocemos que este tema ha sido a través de los años un tema de algo debate, especialmente dentro del cristianismo, siendo las posiciones o interpretaciones sobre el tema diametralmente opuestas. Vamos a estar escuchando, y para eso vamos a tener a nuestra hermana Mayra con nosotros para que ella nos explique qué es la cremación y qué debemos hacer nosotros los cristianos. Y lo diré. Dios nos continúa bendiciendo en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad. Gracias a todos por vencer en esta noche, los que pudieron llegar, ¿verdad? Porque este tiempo invita a una camita caliente. Gloria al Señor. Aleluya. Y los que están en sus hogares, gracias por continuar con nosotros. Gloria a Dios. Continuamos con esta clase interesantísima. Gloria al Señor, esos son los temas que estamos abordando en todo este trimestre, los temas éticos. Gloria al Señor. Continuamos con este tema de la cremación. La parte 1 dice, ¿qué debe hacer un cristiano sobre el tema de la cremación? La letra A, ¿qué es la cremación y cuál es su proceso? Aquí dice que la cremación es la práctica de consumir el cuerpo de una persona por medio de la incineración en un lugar denominado crematorio. Esta alternativa en los días que estamos viviendo se ha hecho muy popular y también puede traer algunos tipos de opiniones encontradas y algunas veces hasta controversias. Me acuerdo que en el trabajo una vez una señora trajo este tema a colación y ella pues era creyente. Ella tenía un punto de vista muy diferente a otra persona que también era creyente, que estaba ahí mismo, y esto suscitó algo de, vamos a decir, no una discusión, pero sí, vamos a decir, una diferencia de opiniones, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes, pues no que estemos orientados y sepamos, ¿verdad?, lo que significa, qué es y todo eso. Gloria al Señor. Y se ha vuelto muy popular este tema. Gloria al Señor. Así es que el proceso de la cremación es altamente tecnológico y se hace en un crematorio, el cual se usa en una especie de hornos o las denominadas cámaras de cremación, cuya temperatura puede alcanzar un promedio entre 880 grados a 1100 grados centígrados. El cadáver es colocado en un ataúd de madera o en algunos casos puede ser de cartón para su más rápida combustión. En muy pocas horas, ya y a consecuencia de las altas temperaturas en la cámara, el cuerpo prácticamente se pulveriza y lo único que quedan son los huesos. Según se quema el cadáver, pues allí
pues se quema de una manera tan fuerte que lo que queda pues es básicamente un polvo, gloria al Señor, y quedan los huesos. Entonces los huesos son retirados junto con algún material metálico que ya ha tenido el cadáver. A veces la persona que se le hace el implante de algún tipo en el cuerpo, pues entonces esto se retira, ¿verdad? Y luego estos huesos pasan por otro proceso de demolición donde lo pulverizan también. Entonces estos restos es lo que se le entrega al familiar, ¿verdad? Luego que la persona es incinerada o cremada. Gloria al Señor. Así que básicamente este es el proceso de lo que es la cremación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que le gustaría aportar? Gloria al Señor, está claro lo que es la cremación y cómo es el proceso, más o menos, ¿verdad? De una manera sencilla, que lo hemos podido explicar, gloria al Señor. Entonces continuamos con lo que es la letra B. ¿Cómo puedo elegir entre inhumación y cremación? Ya nuestro hermano Freddy explicó que la inhumación es la forma más común de la que conocemos, ¿verdad? Al enterrar un cadáver, eso es inhumación. Usar la tierra como forma, y la cremación, que ya lo explicamos, que es la incineración de un cadáver. Entonces, eso es una decisión que tiene que ser determinada por la propia familia del difunto o por un deseo personal que la persona fallecida haya dejado por escrito. Esta decisión puede obedecer a múltiples razones que pueden ser de carácter personal, el evitar el complicado proceso funerario, consideraciones económicas por aspectos teológicos, asuntos místicos o cualquier otro tipo de argumento que la familia entienda que es justificable, ¿verdad? Esto lo vamos a estar viendo un poquito más en la parte 2. Y bueno, pues muchas veces cuando la persona pues está en vida, por supuesto, pues hace lo que se llama un living will, un deseo, un último deseo. Muchas veces lo ponen por escrito, muchas veces las personas pues hacen lo que se llama un testamento, y si tienen bienes pues reparten los bienes y dicen quién quiere que tenga esto y lo otro, y por supuesto también hace mandamiento acerca de su cuerpo. ¿Quién se acuerda aquí en la Biblia? ¿Quién hizo mandamientos sobre sus restos luego que él muriera? ¿Se acuerda alguien aquí? ¿Quién? José, dice el hermano, ¿verdad? José dice que dio mandamiento acerca de sus huesos cuando muriera en Egipto, y le dijo que cuando Dios lo sacara de Egipto, que llevaran sus huesos y los enterraran allá donde, en la tierra que Dios le había prometido. Amén. Este es un caso que tenemos en la Biblia de alguien que dio mandamiento acerca de sus huesos. Gloria al Señor. Y hay gente que pues puede tener diferentes tipos de deseos. Yo me acuerdo que en República Dominicana hay una heroína que se llamó María Trinidad Sánchez, y ella pues cuando estaban en la guerra de independencia, ella era del bando opuesto. Bueno, pues la atraparon y la iban a fusilar, la sentenciaron a pena de muerte como se hacía antes, la iban a fusilar. Entonces le dijeron que cuál era su último deseo. Como todos sabemos, en aquel tiempo las mujeres se vestían con trajes largos hasta los pies. Y dice la historia que María Trinidad Sánchez pidió como su último deseo que le cosieran un vestido que tuviera elástico en la parte de abajo, así, de modo que le quedara apretado, para que cuando ella cayera, ningún hombre viera su cuerpo. Ese fue su último deseo. Y le fue respetado, ¿verdad? Que cuando fueran a levantar su cadáver, pues no se descubriera su desnudez. Amén. Entonces, pues, eso es una cosa como impactante. Wow, qué último deseo. Pero ese fue su último deseo. Entonces, pues, esto tiene que ver mucho con muchas veces con la forma personal de lo que la persona quiere que hagan luego que partan. La parte 2 habla de las razones de optar por la cremación de una persona, y vamos a enumerar varias razones, y estas razones son razones generales y no están todas las razones, sino vamos a enumerar solamente unas cuantas de ellas. Dice aquí que la primera
pues son razones personales, como ya hablamos. Para algunos el solo hecho de pensar en un lento proceso de putrefacción del cuerpo es una idea que resulta repugnante. O sea, una gente no quiere pensar ni tan siquiera que su cuerpo se va a deteriorar de esa manera, ¿verdad? Como pasa en la forma natural. El número 2 dice evitar un complicado proceso funerario en la cultura postmoderna en que vivimos, en lo cual se caracteriza por acelerar los procesos, ¿verdad? Mientras más rápido, pues mejor para muchas personas, y posiblemente la cremación cumple con esa condición, ¿verdad? Lo económico, el costo de los servicios funerarios por una cremación es mucho más económico que lo tradicional, dependiendo esto de los servicios que la familia desee. Hay diferentes tipos de servicios, así es que todo dependiendo de eso, pero siempre es más económico lo que es la cremación. El cuarto, por motivos teológicos, que puede ser que haya escogido la cremación por razones contrarias a la doctrina cristiana, que pongan en duda la resurrección del cuerpo. Las 5, ideas místicas, ¿verdad? Hay personas que creen que al ser cremado el cuerpo, el alma experimenta una liberación de la materia. Esos son algunos tipos de creencias. 6, hay quien piensa que es una buena opción ecológica, ya que se elimina la necesidad de ocupar un pedazo de tierra para colocar un ataúd. Así que eso es otra razón por que algunas personas eligen este método. Y 7, el deseo póstumo. Hay quienes expresan este deseo, ya sea verbal o por escrito, en caso de alguna enfermedad o de su muerte. Así que las razones que hemos mencionado pues son múltiples, pero como les dije, no son todas las razones. Hay otras personas pues que tienen otras razones para elegir este método, ¿verdad? Para darle su última morada al cuerpo de la persona, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud del pastor? Dios le bendiga a todos. Cuando se tocó el punto de las decisiones que toman las personas antes de llegar a su funeral, sabemos que hay una gran parte del cristianismo que no está de acuerdo con esto, pero si tú no quieres que te cremen, porque si no tienes un plan funeral, lo más seguro es que te van a cremar. Si no tienes un seguro de vida, lo más seguro es que te van a cremar. Si tú no quieres que eso suceda con tu cuerpo, o tú no quieres que eso suceda con un ser querido tuyo, o con un hijo, una hija, tu mamá o tu papá que están contigo, y tú no quieres, o sea, tú no estás de acuerdo con eso, no puedes esperar hasta el momento de la muerte para manifestar tu punto teológico. Porque en la funeraria el punto teológico no va a funcionar. En la funeraria lo que va a funcionar es el dinero. Allí punto teológico, si cree o no cree, si cree en la resurrección o no cree en la resurrección, si cree que el cuerpo es destruirlo o destruirlo, eso no funciona allí. Yo como pastor he estado en tantas situaciones donde pues los hermanos llegan y comienzan a presentar su objeción, porque cuando pues el de la funeraria tiene el cuerpo, se reúne con la familia y le pregunta qué usted quiere que se haga. La funeraria le presenta los servicios y uno de ellos es la cremación. Y ahí es donde la familia pues, comienza a presentar pues, sus opiniones, sus ideas al respecto. Mi consejo es, si tú no quieres que se creme ese cuerpo, no importa tu creencia, lo que importa es que tú tengas ya un servicio fúnebre pago. Si tú quieres que lo entierres tradicionalmente como debe de ser, si tú quieres que le hagan un homenaje, si tú quieres que se celebre la vida, si tú quieres que hagan una cosa, ¿verdad?, extraordinaria, pues debes de aclararlo en una funeraria, pero tienes que hacer eso a través de un servicio funeral. Muchos creyentes no están de acuerdo que se hable de este tema y tampoco están de acuerdo cuando le diga que tiene que hacerlo, pero en el momento dado, entonces ahí es donde entonces nos damos cuenta que hubiésemos hecho o hubiésemos pagado un plan. Vuelvo y repito, si tú no quieres que esto suceda
con tu vida, o sea, con tu cuerpo, o con el cuerpo de un ser querido, debes de ir pagando ya. Y más tarde vamos a ver la opinión de la iglesia, pero, o sea, lo que dice aquí, pero desde ahora, como se tocó el punto de los deseos, ¿verdad?, de la gente, de lo que tiene que hacer, de lo que debe de escribir en un testamento. Si también tú quieres escribir un testamento, lo puedes hacer, pero recuerda que todo eso hay que dejarlo arreglado. Abraham aparece en la Biblia como el primero que compró un lugar para un cementerio de toda su familia. Pero es un ejemplo de tú preparar de antemano, ¿verdad? Cuando se encontró con su esposa muerta, no había nada preparado. Pero era un hombre rico, tenía dinero, compró un lugar, y ese lugar sirvió para enterrar a muchos después descendientes, ¿verdad? Que hasta Lea se enterraron allí. Y Jacob pidió que se enterrara allí también. O sea, que eso se puede hacer, pero hay que hacerlo previamente. Como yo repito, usted no puede ir a debatir teológicamente en la funeraria, porque eso no va a funcionar para nada. Ni puede ir con el pastor. Otra cosa, no puede contar con la iglesia para pagar un funeral. El funeral más barato vale ya más de $7,000. Más de $7,000 como económico, como barato. Y a veces vamos a la funeraria y comenzamos a decir, mami o papi o fulano se merece lo mejor. Y escogemos lo más caro. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Está dispuesto a pagarlo? ¿Tiene dinero para pagarlo? Pues entonces, si hay dinero y si hay un plan previo, pues entonces hay autoridad para tomar decisiones. Amén. Yo tengo una pregunta y quizás esta me la pueda contestar el pastor. Y mi pregunta es, ¿qué sucede aquí en Estados Unidos cuando nadie reclama un cadáver? Bueno, cuando nadie reclama un cadáver, lo más seguro es que ese cadáver es cremado. Es incinerado, es cremado, es puesto en una bolsita plástica, lo echan en una cajita, escriben el nombre y toda la información de esa persona hasta que venga alguien a reclamarlo. Y eso se queda como una pequeña urna, lo guardan ahí, y eso no lo botan, no lo pueden botar, en muchos lugares lo botan. Se supone que eso no se vaya a botar, porque puede aparecer alguien en el futuro, ¿verdad?, buscando cuáles son sus ancestros, cuáles son sus raíces, y cuando descubre que hasta ahí y que la funeraria que se encargó de ese cuerpo lo incineró, él procura ese cuerpo incinerado ya, y si sabe que la funeraria lo desechó, pues pueden demandar a esa funeraria. Por eso hay funerarias que tienen guardados ahí lugares, y lamentablemente, hermano, esto es triste decirlo, en estos lugares donde llevan ancianos a cuidar, que los dejan allí, no los procuran más, mueren, nadie los procura, eso es lo que sucede. Con todas esas personas que se esforzaron tanto, que dieron tanto por los hijos, de muchos negocios y demás, pues muchas veces terminan ahí, en una cajita, formalizados en una cajita, esperando que alguien más tarde venga a recuperar. Amén, gracias pastor. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? ¿Todo está claro hasta aquí? Yo pregunto eso porque en República Dominicana cuando sucede eso y alguien queda en el hospital, pues la ciudad tiene que hacerse cargo, o sea, se encargan y lo entierran porque, bueno, por ejemplo en los pueblos, yo no sé de ningún crematorio en los pueblos, tal vez en la capital, no sé, pero en los pueblos pues no hay crematorio y usualmente la ciudad, el ayuntamiento se encarga de eso. Sí, anteriormente muchos de los pueblos, muchos de los países acostumbraban a encargarse de ese difunto y enterrarlo. Pero con el tiempo se dieron cuenta que aún si la ciudad lo hace, tiene que pagar una funeraria. Sí. Porque no pueden enterrar un difunto sin el servicio de una funeraria. Por lo menos eso es ilegal en algunos sitios. Y a la misma vez tuvieron que suspender eso porque eso estaba ocupando espacio. Ya un tiempo tradicional ocupa espacio. Por lo tanto, es más fácil para el gobierno y demás que se incinere y se guarde en un sitio que no está ocupando espacio, porque aún en el cementerio hay que pagar.
Hay que pagar por el espacio. Yo recuerdo que yo vine aquí a Lancaster, que me ofrecieron unos espacios a $100 hace 22 años atrás. Señores, me arrepiento de no haberlo comprado, porque ahora vale 500, 600, los lugares valen 1000, hasta $2000 solamente. Se va a enterrar esa persona. Santo Dios, sí. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues si no hay alguna pregunta o inquietud, gloria al Señor, en esta noche, pues hasta aquí mi parte y continuamos con nuestro hermano Omar, gloria al Señor, que es un gran rematador de goles para que termine en este equipo que el Señor nos ha dado. Dios nos bendiga en esta noche. Dios le siga bendiciendo, amado. Amén. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar en su casa. Gloria al Señor. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, los hermanos que nos sintonizan desde su hogar. Estamos contentos, vemos hermanos, gloria al Señor, aquí de nuevo con nosotros. Y vemos que están en victoria también, gracias al Señor. Amén. Así que damos gloria a Dios por eso. Gracias a los hermanos maestros, gloria al Señor, por su parte. Muy bien presentado, gloria al Señor. Este tema a veces no provoca mucha emoción, amén. Es de naturaleza un poco, ¿verdad?, difícil de procesar. Hablar de la muerte, gloria al Señor, no provoca mucho gozo, pero es necesario que entendamos que todo lo que hemos nacido, a menos que el Señor pues, nos saque de aquí, pues tenemos que pasar por ese proceso, amén. Ya nacimos, gloria al Señor, y el Señor instituyó, declaró que tenemos que morir, amén. Pero lo lindo de esto, hermano, es que Cristo venció la muerte. Su vida es la muerte en victoria. Cristo la destruyó. Y el que cree en Jesucristo, hermano, no muere eternamente. ¿Verdad que no? Tan solo duerme. Hasta que un día escuche la voz que le dice, sube acá. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y con la pronunciación de esas palabras, un cuerpo glorificado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Esto mortal se viste de inmortalidad, esto corruptible de incorruptibilidad. Gloria al nombre del Señor. Y en un abrir y cerrar de ojos, amado hermano, vemos al Santo, el Rey de Gloria. Bendito su nombre, qué glorioso. Amén. Así que eso nos llena de alegría. Gloria al Señor. La parte 3, amado hermano, se titula Breve historia sobre la práctica de la cremación. Gloria al Señor. Así que vamos a recurrir a la historia. A ver qué nos dice, gloria al Señor, en los anales de la historia acerca de este proceso. Dice que la muerte ha formado parte de nuestra existencia desde la misma expulsión de nuestros antepasados padres, Adán y Eva. Desde que Adán y Eva pecaron, morimos, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Con ese acto de desobediencia, pues el resultado es la muerte, ¿verdad? Y Adán vivió algunos 930 años, más o menos, pero últimamente murió, ¿verdad? En Adán, pues todos morimos, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre. Todos los seres humanos, de una forma o de otra, enfrentaremos la muerte. El sepultar a los seres queridos y rendirle algún tipo de honor ha sido una práctica desde las primeras épocas de la humanidad. La antropología secular dice que estos han sido 100.000 años. Los hermanos teólogos cristianos pues dicen que el hombre ha estado aquí en la tierra algunos 6.000 años, 6.000 a 7.000 años. ¿Sí? Hubo un teólogo que me falla la memoria ahora, que en los años 1600 hizo esos cálculos. Y él llegó a los cálculos de algunos 6.000 años, ¿verdad?, que ha estado el hombre aquí sobre la faz de la tierra. Pero desde que el hombre experimenta la muerte, siempre se ha buscado honrar a esa persona querida que ha muerto. Yo hablaba con mi esposa y mi esposa me decía, porque llevamos hablando de esto muchos años, y ella me decía, cuando yo me muera, compra la caja más barata. Sí, no quiero que gastes mucho en eso. Compra la caja más barata y busca lo más barato porque yo no lo voy a ver. Gloria a Dios para siempre. Y estaba haciendo una investigación estos días y me dijo, ¿tú sabes que pues, se pueden enterrar 2 personas en el mismo hoyo? Sí, yo no sabía eso. Pero si usted lo compra así, usted puede enterrar a 2 seres queridos, así como un sándwich. Amén. Gloria al Señor, en layers. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Solo
dando la opción, hermano. Como dijo el pastor, hace 22 años, 23 años atrás, a 100 pesos, pero ahora ella buscó 700, 800 dólares. Ajá, ¿dónde van a enterrar a uno? Eso nada más es espacio, ¿verdad? Eso nada más, los gastos funerarios son por encima de eso. Las formas de enterrar o de tratar con los cuerpos de los muertos han sido muy diversas. El entierro es una de ellas, la cremación, la colocación de cuerpos en los árboles o lugares altos. Yo no sabía eso, se colocaban los cuerpos en los árboles. Amén. El lanzarlos a un río o en alta mar han sido formas o métodos que permanecen vigentes hasta el día de hoy. Veamos algo de esto en contexto de los tiempos. En el Antiguo Oriente Próximo, la cremación era usada solamente en tiempos de epidemia, como lo que estamos viviendo. Cuando habían plagas o epidemias, pues estas personas quemaban los cuerpos, obviamente para reducir el problema de las enfermedades, ¿verdad? Y de esa manera se usaba la cremación, ¿verdad? Para tratar con las epidemias. En la cultura babilónica, la costumbre de ese imperio era el de embalsamar a sus difuntos, muy cercano a lo que hacían los egipcios, que José pidió que fuera embalsamado, lo embalsamaron, y Jacob fue embalsamado también. Los persas zoroástricos castigaban con la pena capital a los que practicaban o intentaban la cremación. Estos persas no querían que se cremara. La cultura griega y la romana, la cremación era una costumbre común, aunque no era universal, así que se practicaba. Los griegos y los romanos practicaban la cremación. La religión cristiana desaprobó la cremación. Hay que entender que este rechazo fue altamente influenciado por la teología judía. Así que en todo lugar donde llegó la religión cristiana, incluyéndose en esa la católica, porque es una sombrilla grande, pues donde llegó la iglesia católica, pues no se practicaba la cremación, se practicaba el entierro. ¿Amén? Y así ha sido mayormente hasta estas épocas recientes. En la antigüedad se hacía uso de la cremación para castigar a todo aquel que era considerado como un hereje. Llegó a usarse la cremación como una forma de castigo. Amén. No sé si ustedes, aunque se ha predicado de esto, han escuchado de Nerón, el emperador Nerón. Amén. ¿Y qué hacía Nerón con los cristianos? ¿Qué me puede decir? Los mataba y después ¿qué hacía con ellos? Además de, a veces los mataba y hacía otra cosa, pero a veces los mataba, los quemaba vivos. Y mire, esta persona, he was really messed up. Esta persona tenía problemas, Nerón, porque él tenía un jardín y alumbraba el jardín con los cuerpos de los creyentes. Mire, hermano, lo que sufrió la iglesia de Jesucristo. Amén. Era una diversión, los gritos de los creyentes mientras eran quemados, ¿verdad? Y era una forma de castigar, gloria al Señor, a aquellos que no se sometían al imperio. Recuérdense que la iglesia no adoraba al César, al emperador, y eso le causó, gloria al Señor, pues ser perseguido, ¿verdad? Le decían, vamos a adorar solamente a Dios, como los jóvenes hebreos. Amén. Gloria al Señor. La cremación en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cremación en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, y qué nos dice la Biblia acerca de esta práctica. Cuando leímos el Antiguo Testamento nos encontramos con algunos relatos bíblicos que hacen referencia a quemar cuerpos o huesos de personas muertas. En Levítico 18, verso 21, para no contaminarse con la práctica pagana de entregar los hijos para ofrecerlos por fuego, los cananeos tenían una práctica, era de entregar sus hijos a un dios que se llamaba Moloch. Y el Señor le prohibió a su pueblo hacer ese tipo de práctica. Así que los padres entregaban a sus hijos para ser quemados sobre los brazos de este ídolo, que era hecho de metal, se prendía en fuego por dentro, al rojo vivo, y ponían sus hijos en los brazos de este ídolo que el Señor reprende al diablo, y en medio de tambores y ruido para que no se escucharan los gritos de las víctimas, esto se hacía. Y esto se lo prohibió el Señor al pueblo. Lamentablemente el mismo rey Salomón hizo esta práctica. Qué triste, amado hermano. El hombre más sabio, gloria al Señor para siempre. Así que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, gloria al Señor para siempre. Amén. Así que prohibido, gloria al Señor, esta práctica. En Levítico 20:14 menciona cómo era una vileza el hecho que un hombre tomare, además de su esposa, también a la suegra por mujer,
la ley establecía como castigo que lo quemaran con fuego a él y a ella para que no haya vileza entre el pueblo. Amén. La cremación en esa ocasión era utilizada como un castigo, ¿verdad? Y como un ejemplo de que no se hiciera ese tipo de práctica. Amén. ¿Por qué el Señor prohibía esta práctica, amado hermano? Porque en la tierra de los cananeos se practicaba. Y a nosotros nos parece bien difícil entender que eso es practicado, pero en la tierra de los cananeos eso se practica. ¿Perdón? Sí, el incesto. Sí, es todo tipo de aberración sexual, amado hermano. Se practicaba el bestialismo y muchísimas cosas horribles. Y por eso es que el Señor educa al pueblo antes de que tome posesión de la tierra. Y le dice, este pueblo hace esas cosas, pero ustedes no lo harán. Ustedes son un pueblo santo. Exacto. Amén. Hay varios textos que hablan acerca de eso, y cuando el Señor se le revela a Abraham y le dice tu descendencia va a estar 400 años en tierra extraña, dice a lo último, algo bien interesante, dice, porque no ha llegado hasta el colmo la maldad de los amorreos. Y era que el Señor en su gracia y su misericordia, esto no es parte de la clase, pero quisiera mencionarlo, porque a veces vemos que el Señor establece ciertos juicios, ciertos castigos, y vemos a Dios como difícil, como impaciente. Pero sí, casi 400 años atrás Dios le dice a Abraham, le estoy dando oportunidad a los amorreos, a los cananeos, para que se vuelvan a mí. Y no lo hicieron, sino que hacían estas prácticas. Por eso es que había este tipo de juicios, ¿verdad? Y el Señor los vomitó de la tierra. Acán, sabemos la historia de Acán. ¿Qué hizo Acán? ¿Qué se robó Acán cuando llegó a Jericó? Un manto babilónico. ¿Y eso se llamaba qué? El anatema. El anatema es algo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Y tocó el anatema, se quedó con el anatema, y eso provocó un juicio. Lo apedrearon y lo quemaron, ¿verdad? A él y toda su casa. Así que en ese caso, gloria al Señor, la cremación fue un juicio, gloria a Dios para siempre. En segunda de Crónicas, verso 34, Josías, gloria al Señor, hace unas reformas, comienza a limpiar, gloria al Señor, la relación con Dios y al pueblo, y quema los huesos de los sacerdotes, gloria al Señor, de Baal, sobre los altares de Judá. ¿Verdad que sí? Esos mismos altares que el pueblo edificó para honrar a Baal, a esos dioses paganos, sobre esos mismos altares se quemaron los huesos de los sacerdotes. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Alguna pregunta hasta este punto? La cremación en estos pasajes fue utilizada como castigo, ¿verdad? Como juicio. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo de una cremación que no se ve como un castigo. Amén. ¿Les interesa? Amén. Está interesante, ¿verdad? Ok. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? ¿Verdad que sí? Saúl, el primer rey de Israel. Pues Saúl y Jonatán y sus hijos murieron en una guerra con los filisteos. ¿Verdad que sí? Y Saúl fue herido, y como Saúl era una persona orgullosa, gloria al Señor para siempre, y estaba lejos de Dios, pues decía, yo no quiero que se diga que un incircunciso me mató. Así que le pide al escudero, al que cargaba sus armas, le dice, mátame. Pero el escudero no se atrevió. Dice que tenía tan gran temor que no se atrevió. Saúl se echa a él mismo sobre su propia espada. Se suicida, básicamente, ¿verdad? Y el escudero, viendo que Saúl hizo eso, pues hizo lo mismo. ¿Qué pasó? Que los filisteos llegaron donde estaba Saúl y vieron a Saúl y a todos sus hijos muertos. Y como eran gente que no tenían a Dios, eran enemigos de Dios, del pueblo de Dios, pues cogieron a Saúl, gloria al Señor para siempre, le quitaron la cabeza y cogieron el cuerpo de Saúl y de sus hijos y lo colgaron en las murallas de su pueblo. ¿Verdad que sí? Esto, amado hermano, era una ignominia, una afrenta, porque lo que hacía el pueblo del Señor cuando una persona moría en la batalla era darle respeto y enterrarlo. ¿Verdad que sí? Especialmente si era el rey de Israel, el ungido de Jehová. Tenía el título, gloria al Señor, que Dios lo puso, Dios lo llamó para ese propósito. Pero estas eran personas impías. Hermano, ¿y qué pasa cuando un cuerpo está afuera? Se descompone, ¿verdad que sí? Por eso es que cuando el Señor llega a la tumba de Lázaro y dice, rueden la piedra, quiten la piedra, y Marta se la acerca y le dice, Señor, ya hiede, porque era el cuarto día.
Imagínense los cuerpos colgados de Saúl y de sus hijos, y no solo la descomposición de su cuerpo anatómica, sino imagínense las fieras que se le acercaban a esos cuerpos y las aves de los cielos. ¿Perdón? Sí, las aves de rapiña. Exacto. Hermanos, el cuerpo del ungido del Señor era blasfemado, ¿verdad? Estaba corrompiéndose, literalmente corrompiéndose. Y ustedes no sé si se acuerdan que una de las cosas que un nazareo no podía hacer era tocar un cuerpo que muerto, ¿verdad? Porque, y a veces, quizás en aquellos momentos ellos se decían, pero ¿por qué no tocarlo? Y es que ahora entendemos por la ciencia que el cuerpo que se decompone tiene bacterias, ¿verdad que sí? Por eso el Señor le decía al pueblo, dice, cuando ustedes hagan sus necesidades básicas, salgan fuera del campamento, y andaban con una varita, era una varita y fuera del campamento, pues hacían lo que tenían que hacer, porque no existían los microscopios ni nada de eso, pero el Señor le estaba diciendo, esto es peligroso, cuídense. Sí, exacto, no se contaminen para que no se corrompan. Hay enfermedades. Mi pastor hablaba conmigo hace un tiempo atrás porque los que tenemos problemas digestivos, gloria al Señor, pues buscamos primeramente la ayuda del Señor y después de los médicos, de la ciencia. Y hermano, usted sabe que usted tiene millones de bacterias en sus intestinos. ¿Usted sabía eso? Que van descomponiendo, ayudando con la digestión, gloria al Señor, en su cuerpo. Nosotros estamos llenos, hermano, de cosas que ni vemos. A nuestro pastor. El cuerpo muere, no es que quite la bacteria, es que la bacteria sale de ella. Sí. Aflora. Tienen un banquete. Sí, ya sale. Hermano, lo que tienen es un buffet. Ponderosa no le llega. Ponderosa, eso ya no existe. Pastor, me quedé en los 90. Hermano, sí, fíjate, y a veces el ser humano que podemos ser tan orgullosos, pero somos un paquete a veces de bacterias, ¿verdad? Pero fíjense en cosas, la Biblia dice, para no terminar en esto, dice que este tesoro está puesto en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Alabanza al nombre de Jesucristo. Amén. Qué lindo del Señor. Y Él hace morada en este vaso de barro. Qué maravilloso del Señor. Amén. Pues, hermano, termino un momento. Unos hombres, gloria al Señor, del pueblo del Señor, fueron y de noche y rescataron el cuerpo de Saúl y de sus hijos y los quemaron, ¿verdad? Y cuando David se entera de esto, gloria al Señor, David los honra, David les agradece, David el rey de Israel, David los exalta por la obra que hicieron, por respetar y darle honor a Saúl y a sus hijos. Amén. Y entejaron los huesos. Después que los quemaron, entejaron los huesos, ¿verdad? Y esto, David, el rey de Israel, lo vio a bien, porque honraron, gloria al Señor, para siempre. Eso fue lo que hizo Rispa cuando murieron sus hijos, ¿verdad? Sus dos hijos. Pues Rispa no dejó que ni las aves del cielo de día, ni las bestias de noche, hasta que llovió, gloria al Señor, sacaron los cuerpos y los entejaron. Entonces Dios fue propicio a la tierra. Cuando nosotros le damos honor, ¿verdad? Y amamos a nuestros seres queridos y le damos el lugar que merecen, eso merece honra. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? Espero que no se me vayan tristes con lo de las bacterias. Amén. Dios les bendiga. Amén. Sí, antes yo pensaba que para mí no era importante tener algún seguro, ¿verdad? De vida o muerte, porque yo le decía a mami, a mí cuando me demora que me entienden con cualquier cosa, en cualquier carga. Pero ahora, estando en Cristo, sí, gracias a Dios, pues ya tengo el seguro ese a través de nuestro hermano de mí. Pienso yo, si yo soy una hija de un rey, pues entonces ponerme cualquier cosa. Yo no me voy para el cielo con esa ropa, pero me gustaría que a mí me vieran bien bonita cuando yo estoy ahí. Que no me pongan en cualquier caja, en cualquier traje, porque recuerdo una ocasión que había una hermana, se había reconciliado y estaba sirviendo al Señor. Cuando vamos al velorio, no se le conocía, porque le pusieron, perdonando la expresión, un trapo de ropa en una caja que, pero ¿por qué le hicieron esto a esa señora? Y era porque ella no dejó
déjelo por escrito, si puede hacer un testamento a nuestra hermana Lisa. Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta, yo creía hasta hoy que era pecado la cremación, pero después que he escuchado al hermano, pues entonces ya tengo una nueva mentalidad. Ahora, no sé si hay un corito que dice que el polvo que te tomado y el polvo será tornado. Pues de eso era que yo me dejaba, creía que el quemar el cuerpo pues era pecado. Amén. Amén, sí, vamos a llegar a la conclusión de la clase. Bíblicamente vamos a presentar lo que revela la Escritura, ¿verdad que sí? Lo que tradicionalmente el Señor ha demostrado a través de su palabra, ¿verdad? En la cultura judío-cristiana. Pero sí, a lo último vamos a hacer una evaluación de las opciones que hay, porque no es simplemente, la decisión no es simplemente binaria, ¿sí o no? A veces hay otros aspectos que deben ser considerados, ¿verdad? Que sí, como nuestro pastor hizo alusión hace un poquito atrás, hay asuntos económicos que mayormente son eso, son asuntos económicos los que a veces empujan a otra opción, ¿verdad? Pero a lo último aquí hacemos una declaración y llegamos a ella mismo, pero gracias por su opinión, muchas gracias. Gloria al Señor. Amén. La parte B, la cremación en la actualidad. Podemos declarar que la cremación era antiguamente y es hoy día un proceso funerario practicado ampliamente en muchos países del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde vivimos nosotros, el 50.2% de los ciudadanos han optado por la cremación. O sea, un poquito más del 50%, la mitad de la población. La cremación va a ir aumentando, se espera, en los próximos 20 años, alcanzando porcientos que podrían superar el 70%. Vamos a llegar a un punto muy cercano que de 7 de cada 10 personas posiblemente van a ser crema o van a escoger ser crema. Amén. Por eso, el 70%. En la parte 4, gloria al Señor, dice posición de la Iglesia Católica. Esta es la posición de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, correspondiente a la cremación y la conservación de las cenizas. Yo voy a resumir el resumen que está aquí. Ellos dicen, amado hermano, hicieron esta declaración el 18 de marzo de 2016. ¿Por qué hago esta mención de esto, hermano? Porque como empezó este trimestre la voz profética de la iglesia, ¿verdad que sí? ¿De acuerdo? La iglesia tiene que declarar, amén. La iglesia no puede evitar, la iglesia no puede ignorar las razones éticas o morales en las cuales estamos viviendo. La iglesia es necesario que declare, que proclame su posición, ¿verdad? Que no se quede neutro, porque un carro que está neutro, los hermanos que saben, ¿verdad? Pues va para adelante o para atrás, sí, donde lo empujen. En la iglesia es necesario, gloria al Señor, que tenga identidad, ¿verdad? Y que tenga una proclama. Y la iglesia, esta es la proclama de la iglesia católica en cuanto a la cremación. La iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el alma y no impide a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo y por lo tanto no contiene la negación objetiva de la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. O sea, ellos dicen, pues, para Dios no hay problema resucitar un cuerpo que quedan huesos o un poco de carne o hay cenizas, nada más. Esa es la posición de la iglesia católica. ¿Amén? En cuanto a la ceniza, dice, no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar. ¿Amén? Y hay personas que conservan las cenizas de su ser querido, ¿verdad? Por razones sentimentales, obviamente, pues no quieren deshacerse de esas cenizas y las guardan en sus hogares. Pero esto provoca un problema. ¿Quién tiene alguna idea? ¿Qué provoca esto? Que se guarden una ceniza en la casa. ¿Ah? Idolatría. ¿Qué digo, hermano? The candlestick. Esto provoca mayormente la idolatría, ¿verdad? La exaltación de esa materia que queda ahí a tal grado que se vuelve un ídolo. No toma. Y celo.
Amén. Sí, porque el que tiene la urna tiene a papi, tiene a mami, y aquel se la quiere llevar el fin de semana. Sí, nos reímos, pero hermano, esto provoca muchos problemas familiares. Amén. Primero problemas con el Señor, porque, pero también provoca problemas en la familia. Es que también se ha usado mucho para asuntos espiritistas. ¿Perdón? Para asuntos espiritistas. De espiritismo. Sí, eso de cosas secretas y demás. En la Iglesia Católica, uno la favorece y por otro lado no. Entonces, para evitarse eso, también con esos detalles de que si el espíritu está ahí, de que si está hablando. Me habló por la noche. Y también a veces se usan las cenizas de un difunto para hacer trabajo diabólico. Amén. Porque se utiliza mucho los espiritistas. Amén. Sí. Vaya más alegre. Exacto. Sí. Sí, esto provee para cosas que no agradan a Dios. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Nuestro hermano Josefina. También eso trae más sufrimiento. Tengo una prima que estaba pasando eso. Tiene los dos hijos que murieron en un accidente. La ceniza allí y ella no sabe de la depresión, de la tristeza, del llanto, del lloro. Entonces no trae nada bueno. Gracias, hermana. Es un aspecto muy importante. A veces es necesario cerrar el capítulo, ¿verdad? Y el entierro, ¿verdad? Provee para esa sanidad, ¿verdad que sí? Es como le llama el pastor, un catarsis, ¿verdad? Llegar a ese punto que uno entiende que terminó este capítulo, ¿verdad? Y podemos seguir. Gracias, hermano, por sus opiniones, gloria al Señor. Entendemos esa parte. Llegamos a nuestra hermana Mel. Mi pregunta es, ¿dónde deben mantenerse las cenizas? Ya que si le entregan la ceniza a la familia, cuando la persona es cremada, ¿cuál es el lugar adecuado para tener esas cenizas que no sea el hogar? Gracias, hermana. Yo no estoy muy educado al respecto, pero yo asumo que las cenizas también se entierran. Se deben de enterrar, ¿verdad? Sí. Debe haber algún tipo de entierro de la ceniza. Asumo que hay algún procedimiento, algún gasto involucrado al respecto. Nuestro pastor. No se recomienda que se echen cuerpos de agua porque es un contaminante. Exacto. Una de las cosas para las cuales se recomienda que no se tenga en la casa es porque es un contaminante. Es peligrosísimo. Algunos lo utilizan para hacer joyas, para ponerle una sortija o una prenda, en una parte, para cargar en el cuerpo y demás, pero que si eso se desprende, pues puede ocasionar algún problema de salud. Amén. Amén. Perdón, ¿alguien alzó la manita por allá? ¿No? Ok, gloria al Señor. Bien, amados, llegamos a la parte número 5, gloria al Señor. Se titula la declaración oficial de la Iglesia en relación con la cremación y la disposición de las cenizas del muerto. Gloria al Señor. Y esta es la declaración, voy a resumir. Dice: la Iglesia mantiene la sepultura tradicional como su posición oficial. Esa es nuestra posición oficial. El enterrar, gloria al Señor, al difunto, al ser querido, gloria al Señor. En la clase maestro se hablaba, se discutía desde Génesis, ¿verdad? hasta Apocalipsis, gloria al Señor. Hay muchísimos ejemplos. La evidencia es contundente, gloria al Señor. Aún en Deuteronomio capítulo 34, cuando Moisés se muere, el Señor entierra, el mismo Dios entierra el cuerpo de Moisés, dice el verso 6, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Isaías capítulo 53, cuando habla de su sepultura, habla que va a ser enterrado con los ricos, ¿verdad? Y fue enterrado, ¿verdad? En una cueva, en una peña. Así que este ejemplo y muchísimos otros, pues declaran que el entierro, gloria al Señor, es la posición tradicional y bíblica en la Escritura, que así se rige la Iglesia. Ahora, al mismo tiempo, deja a la conciencia de la familia inmediata la opción de la cremación y recomienda que las cenizas no sean retenidas en el hogar, sino llevarlas al cementerio, evitando así prácticas que puedan interpretarse como idolatría. Ahora, la cremación está a la conciencia de la familia del difunto. Y
Hablábamos al principio, nuestra hermana Maya, de nuestro pastor, que por eso es tan importante, amado, la preparación. Porque en muchas ocasiones la cremación es una opción porque no tenemos la finanza para enterrar al ser querido. ¿Verdad? Yo por lo menos eso es lo que he experimentado. Y nosotros conocemos personas que viven vida como si nunca fueran a morir. Yo conozco personas que no se preocupan ni aún por lo de ellos, ni por lo de nadie. Pues ¿qué pasa, amado hermano? Que cuando una persona vive en esa manera, que ha sido perezoso, ha sido negligente, no en todos los casos, estoy hablando de este caso en particular, pues esa persona no se ha preparado ni para la vida ni para la muerte. Pues cuando llegue el momento de esa persona de partir esta tierra, pues no va a tener la capacidad de sufragar los gastos de un entierro. Ni la familia, ¿verdad que sí? Entonces mire lo que hacemos nosotros cuando no nos preparamos propiamente, que le dejamos a los seres queridos la carga, la frustración. ¿No? Y amado hermano, a veces los conflictos que hay en la funeraria, porque yo tengo una perspectiva, una convicción, pero mi hermano que no le sirve al Señor no la tiene, pero es la madre de los dos. ¿Y ahora qué hacemos? Por eso es tan importante la preparación, como decía nuestra hermana Zulma, el declarar, ¿verdad? Lo que usted desea. Si usted quiere que le pongan un traje, no sé qué color, vino, púrpura, ¿verdad que sea algo así? Pues usted escríbalo. Pues claro que sí. Y con rosas y lirios y cosas así, usted lo pone. Sí, usted lo pone ahí, ¿verdad? Ahora, madre hermano, otra cosa, y los hermanos no han hecho la pregunta, pero lo voy a decir por si acaso está la interrogante. Prepárese en todos los aspectos. Si usted, por ejemplo, es donador de órganos, ¿verdad? Que la familia no se encuentre cuando llegue ese día que usted mide la mitad de lo que medía. Porque ¿qué ha pasado? Nos caímos. Pero no es reconocible el ser querido, porque si medía 6 pies, ahora mide 4. Sí, amado, pasa. Porque el difunto dejó declarado que tomaran órganos del cuerpo que necesitaron la ciencia, ¿verdad? Y los toma, y cuando la familia se encuentra con eso que no se parece, ¿verdad? Por eso es tan importante que la preparación, amén, que nos orientemos, gloria al Señor. Y de nuevo, termino como empecé, hermanos, olvida la muerte en victoria, amén. La muerte es un traslado. No estoy espiritualizando, si uno sufre, pero amado hermano, Cristo venció la muerte, amén. Y el alma y el espíritu van a Cristo, y un día Cristo viene y levanta ese cuerpo, lo glorifica y nos lleva a su patria celestial. Amén. ¿No, hermano? ¿Perdón? No, en cuanto a la cremación, ¿verdad? Las cenizas de eso, pues yo no sé si será pecado o no pecado, pero por lo menos en mi familia, que murió un sobrino mío no hace tanto tiempo, la mamá se crió conociendo la cosa del Señor. Pero cuando este muchacho murió, ella lo que hizo fue que lo mandó a quemar, mandó a hacer un corazoncito, que en cada corazoncito echaba un poquito de ceniza, y ella se entregó a los más hijos y ahora lo cargan en el cuello. Okay. So, se usa como un amuleto ahora, más o menos. Sí. Bíblicamente, pues, eso, la Biblia no apoya esa perspectiva. ¿Amén? Pero espero, hermano, que el Señor nos haya educado a través de su palabra. Gracias al hermano maestro, a nuestro hermano Juan. Sí, un poquito que no se ha mencionado sí, que no se ha mencionado que es raro que no esté en este libro que cuando pasa un accidente, un fuego o algo, que la persona se quema completamente, entiende que eso es como si fuera una cremación por accidente. Amén. Exacto. Yo conocí una historia de unos bomberos que de un fuego en un bosque. Pues ellos tenían una técnica de hacer un hoyo en la tierra y se tapaban con un equipo que ellos tenían. Hicieron una nube de eso, que es verídico. Y ellos no pudieron salir de ahí, entonces pasó el fuego y cuando fueron a encontrarlos se habían quemado completamente todo. Eran como 20 y pico de bomberos. Amén. Amén. O sea que eso es un accidente y eso es una cremación. Amén. Y como había mencionado, los cristianos que eran quemados en el fogata, en Nerón, pues también fueron incinerados, fueron cremados.
pero el Señor tiene poder para levantar esos manos. Amén. Así que, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por las preguntas y sus comentarios. Que Dios les bendiga grandemente y hacia adelante. Nuestro pastor. Gloria al Señor. Aleluya. Santo el Señor. Dios le bendiga, amados. Que la paz de Dios sea con todos. Saludamos a los hermanos. Amén. Y agradecemos su presencia en este lugar y agradecemos, amén, la conexión de los hermanos a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por este tema. La lección de hoy no era para establecer si era pecado o no es pecado la cremación. O sea, no, la iglesia no establece eso. La iglesia simplemente, amén, su postura es de que preferimos, amén, el entierro tradicional. Ahora, hay casos, cuando dicen que hay, ¿verdad? Pues todo depende de la conciencia, no quiere decir que ahora pues todo el mundo diga vamos a quemarlo, sino más bien que hay situaciones en las cuales amerita eso. Por ejemplo, mire, estamos en medio de una pandemia y ya en algunos lugares van a tener que optar por la cremación en cantidades de personas, porque ya la funeraria en algunos lugares ya esos hornos no dan abasto para quemar cuerpos. Y si el Señor no detiene esto a tiempo, pues en algunos lugares pues la pila de muertos para quemarse eso será o entierro en fosas comunes, ¿verdad? Usted diría, bueno, sería bueno que me dejaran individualmente, pero a veces todo depende, pues, hermano. Aún aquellos que tenemos un seguro de vida, aún aquellos que tenemos, ¿verdad? Ya la funeraria paga, en un caso de terremoto, en cualquier caso, ¿verdad?, que suceda, pues eso, hermano, en cosas de accidente, aunque usted tenga su pago, no va a cubrir, no pueden hacer una excepción con usted, sacarlo de un lugar, esperar para hacerlo individual, porque eso ya viene siendo casos excepcionales. Esto se refiere, ¿verdad?, a casos en los cuales pues no son excepciones, no son accidentes, sino más bien, ¿verdad?, decisiones que nosotros tomamos personales para no tener una conciencia culpable, que lo esté torturando, ¿verdad?, porque nos enseñaron, amén, de una forma. Yo agradezco la intervención de nuestra hermana Elizabeth, gloria al Señor, y que nos dijo, ¿verdad?, porque ella habló, pero me imagino que también en el pueblo cristiano hay muchísimas personas que a veces toman las decisiones, aunque nosotros conocemos a la otra hermana Elizabeth, las personas que creen en la Biblia, que pues, pero era bueno que lo mencionara, gracias hermana Elizabeth por mencionarlo, lo que usted acaba de mencionar, que hay creyentes que establecen su teología por cánticos, por lo que escuchan, por lo que se establece. El pentecostalismo, amén, he escuchado hasta predicadores citando coros. Lo que dice la Biblia según el coro. El coro que sí, que a veces dicen según la Biblia, pero a veces hay cosas que no lo dice la Biblia. Y establecemos a veces nuestra teología en base a unos cánticos o a unos coros y no en base a lo que en realidad dice la palabra del Señor. El hermano Juan habló claramente que la Biblia habla más de sepultura. Es tanto así que el Padre Celestial escogió una buena sepultura para su hijo, de las mejores, un lugar que nadie había tocado, con los ricos. O sea que hasta el Padre Celestial tuvo el cuidado de que su hijo fuera bien sepultado y bien tratado, ¿verdad?, en aquel funeral. Ahora, si las circunstancias son otras y no tenemos otra alternativa, pues no podemos hacer otra cosa que someternos a las circunstancias. Invitamos a la semana que viene, estaremos hablando acerca de la pena de muerte, hermano, también interesante. Queremos, hermano, decirle que usted, si tiene alguna idea, algún pensamiento con respecto a los temas que se están dando, si no se atreve, ¿verdad?, a preguntarlo públicamente, pues llámeme, ¿verdad?, hágame la pregunta, que estamos dispuestos, ¿verdad?, a ayudarle. No se quede con esa inquietud, no se quede con esa inquietud. ¿Verdad?, uno de los hábitos, y lo digo con todo el respeto, uno de los hábitos que a veces asumimos es el siguiente: callar para no meternos en problemas, callar para no establecer una discusión, callar para que no me malinterpreten. Y lo que hacemos es que nos hacemos daño. Cuando usted se encuentra con una persona
y le habla de la situación o del evento y la persona dice, yo tenía una opinión, pero no me atreví a decir para quitar eso en realidad no es lo más correcto. Eso no es lo más correcto. Eso no trae ningún tipo de sanidad ni para usted ni para los que están alrededor suyo. Atrévase a tener libertad. Hable, porque así es que usted va a aprender y usted se va a sanar. No se esconda detrás de eso, de que no me atreví para evitar, no quise faltar, y que si después van a pensar de mí. Esa situación lo que ha hecho con su vida es que lo ha atrasado y lo mantiene atrás y nunca se supera en ningún concepto de la vida. Usted haga preguntas, usted manifiéstese, así usted se va a sanar. Estoy tratando, ¿verdad?, de ayudarle a mucha gente que a veces nos quedamos con esa situación y que somos tímidos, que no me atrevo a preguntar, que si esto y lo otro, y se queda entonces en una fase de que no aprende nunca nada. El que pregunta siempre aprende. Dice, ante la duda, saluda. Bueno, amados, estamos todos en pie, gloria al Señor. Damos gracias al Señor, amén, por la victoria que el Señor nos ha dado en el día de hoy. Y seguimos, ¿verdad? Tenemos que llamar a algún hermano para que sea facilitador de la semana que viene, en la clase de los maestros, viernes. Estaremos discutiendo, gloria al Señor, esta clase. Estamos discutiendo esta clase antes de llegar aquí martes. La estamos discutiendo viernes, ¿verdad? Para tocar todos aquellos detallitos, amén, que son de gran ayuda para la iglesia. Gracias por el esfuerzo que están haciendo los hermanos. En una situación como esta, Dios está bendiciendo y está, ¿verdad?, pues favoreciendo a la iglesia. Ahora vamos preparando para despedirnos y darle gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Padre Santo y bueno, te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias, Señor, por el esfuerzo de los hermanos. Te damos gracias, Señor, por la conexión de los hermanos, Señor, que han estado atentos a esta clase. Bendícele, Señor, en este momento. Enviamos la palabra de salud para que sean sanados. Te presentamos cada vida, Señor, amado, que está enferma, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, proclamamos tu palabra, tu presencia, Señor, en cada una de sus vidas para pronto restablecimiento. Ahora nos preparamos, Señor, para salir de este hermoso lugar, esperando tu presencia, la